En aquel tiempo enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para cazarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, les replicó: ¿por qué me tentáis? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron, y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron: del César. Jesús les replicó: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Palabra del Señor. La pregunta puede parecer extraña hoy en día, pero entonces tenía realmente trampa, era una pregunta envenenada. Porque no hay que olvidar, Israel era un pueblo conquistado, era una provincia del Imperio Romano, por lo tanto era un pueblo que soñaba continuamente con su libertad y de hecho unos 30 y tantos años después de la muerte de nuestro Señor hubo un levantamiento de los más independentistas que provocó una reacción brutal por parte de Roma que concluyó con la destrucción absoluta de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, es decir, unos 40 años más o menos después de la muerte de nuestro Señor. Es decir, el sentimiento nacionalista estaba muy arraigado en el pueblo, incluso entre la mayor parte de los miembros del estatus religioso. Quizá no tanto entre los sumos sacerdotes, que eran puestos nombrados por los romanos, pero sí desde luego entre los fariseos. Por eso esa pregunta pretendía ponerle a Jesús contra las cuerdas. Si dice Jesús que hay que pagar el impuesto, está declarándose colaboracionista con los romanos y por lo tanto pierde el apoyo popular. Pero si por el contrario dice que no hay que pagar el impuesto, entonces va a ser inmediatamente denunciado por los mismos que le están preguntando, denunciado ante los romanos como un revolucionario, como un insurgente, como alguien peligroso, y los romanos le van a detener. La pregunta, repito, tenía trampa y era muy, muy venenosa. Jesús resuelve la pregunta, sale de la trampa con este equilibrio perfecto que después ha quedado para la historia como un ejemplo de cómo tenemos que comportarnos en las realidades del mundo. Dad a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, y lo dice mirando el denario, que era la moneda con la que había que pagar el impuesto a los romanos. Para nosotros, católicos, eso significa que el mundo civil, el mundo laico, incluso en los países de abrumadora mayoría católica, y no digamos cuando los católicos son en un país una minoría, el mundo tiene que organizarse por sí mismo. Es decir, no tienen que ser los obispos, por ejemplo, o el Papa, el que diga qué tipo de impuestos hay que poner, cuál tiene que ser la regulación del tráfico, o cómo tienen que ser las relaciones internacionales, o quién tiene que estar de ministro de esto, de ministro de aquello, o de primer ministro. Es decir, la Iglesia Católica no puede convertirse, no se debe de convertir, no se ha convertido nunca en un sucedáneo de lo que hacen en algunos países musulmanes los clérigos. Pienso, por ejemplo, en Irán, ¿no? Es decir, hay una autonomía entre el poder civil que tiene su base en el pueblo y el poder religioso, no sería la palabra poder la más adecuada, que se basa en Dios. Pero eso no significa que esa autonomía tenga que convertirse en enfrentamiento, sino que tiene que convertirse en colaboración. Cada uno tiene su ámbito, pero hay que colaborar. Y hay que colaborar precisamente por el bien del pueblo. Es decir, una autoridad civil que desprecie que la mayoría de sus, o una parte importante de sus ciudadanos son católicos, pues está yendo en contra del pueblo. Pero una autoridad civil que no solamente haga eso, sino que desprecie también los valores naturales, la ley natural, también está yendo en contra del pueblo. Es decir, la autonomía que debe tener la autoridad civil no es independencia de todo tipo de valores. Lo dejó muy claro
San Juan Pablo II y después lo repitió el Papa Benedicto XVI cuando visitaron Alemania. Y recordaron en Alemania que se habían aprobado leyes terribles, leyes inhumanas, como por ejemplo la Sharia, la ley contra la solución final contra los judíos, y se habían aprobado en el Parlamento. Es decir, cuando un Parlamento o cuando un gobierno se olvida de esos principios básicos de la ley natural que deben afectar y deben ser tenidos en cuenta por todos los hombres de cualquier religión o incluso por los que no tienen religión, entonces que ese Parlamento ya no está sirviendo al bien común. Yo creo que esto es lo que la Iglesia enseña en su doctrina social, es decir, autonomía efectivamente para el poder civil, pero no una independencia de los valores morales básicos. Otra cosa distinta es que nosotros pretendiéramos que esa autoridad civil hiciera valer o obligara a cumplir unos determinados preceptos específicos. Por ejemplo, si una persona es católica y se hace de otra religión, es multada o incluso es excluida de sus derechos civiles. O si una persona no va a misa el domingo, es multada. Esto no se nos pasa por la cabeza. Y sin embargo, esto es lo que se hace en los países musulmanes. Recientemente, unas declaraciones del que ha sido hasta hace poco obispo auxiliar de Jerusalén, un sacerdote católico de origen palestino, contaba cómo se vive en Jordania. Y él dice, es el mejor país musulmán para vivir un cristiano. Y sin embargo, cuenta, por ejemplo, si uno se hace católico, pierde inmediatamente todos sus derechos civiles, inmediatamente pierde la patria potestad, es decir, la potestad sobre sus hijos, y después sus bienes, cuando muera, pasan al Estado y no los puede dejar en herencia. Es decir, eso, algunas de las cosas que contaba de Jordania, que él mismo decía que es el mejor país musulmán para vivir un cristiano. Es decir, nosotros no podemos llegar a ese extremo, pero tampoco podemos pensar que la autoridad civil tiene una independencia absoluta sobre todo tipo de valores. Dar a Dios lo que es de Dios significa poner a Dios en el primer lugar de la persona y también de la sociedad. Pero en una sociedad plural no puedes poner a Dios en el primer lugar porque cada uno tiene su concepto de Dios o incluso algunos no creen en Dios. Por eso, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Significa que las autoridades civiles tienen que respetar los derechos humanos, tienen que respetar la libertad religiosa, tienen que respetar la ley moral natural y después colaborar con la Iglesia Católica y con las distintas religiones, colaborar para el bien del pueblo. Que así sea.